Hola a todos y bienvenidos a un nuevo análisis. A ver, piensen un segundo en la fecha de hoy. La anotamos en documentos, la vemos en la pantalla del celular y básicamente organizamos toda nuestra vida alrededor de ella sin dudarlo ni un instante, ¿verdad? Confiamos ciegamente en el calendario. Pero, ¿y si la base misma de esa realidad cronológica fuera una invención gigantesca? O sea, ¿qué pasaría si cientos de años de nuestra historia simplemente nunca hubieran ocurrido? Hoy vamos a meternos de lleno en un viaje fascinante, uno que, les advierto, va a sacudir un poco los cimientos de lo que creemos saber sobre nuestro pasado. 297. Y no es un número al azar. Es la cantidad exacta de años que, según una de las teorías más audaces que existen, sencillamente nunca existieron. Así como lo escuchan. Estamos hablando de casi 3 siglos enteros borrados, o más bien, añadidos de forma totalmente artificial a nuestros libros de historia. Para ponerlo en perspectiva, imagínense unas 10 generaciones enteras de personas, imperios que nacen y caen, guerras históricas que cambiaron el mundo, todo eso. Pensar que todo ese inmenso bloque de tiempo es una ilusión absoluta, bueno, ese es el corazón del misterio que vamos a desarmar hoy. Y claro, esto nos lleva directo a la gran pregunta que guía todo este recorrido. ¿Fueron realmente inventados casi 300 años de historia? Fíjense que cuando el historiador alemán Heribert Illig soltó esta bomba, allá por 1991, no lo tomaron de a loco sin más. De hecho, causó un revuelo tremendo en varios círculos académicos de Europa. ¿Por qué? Pues porque Illig no llegó contando una historia de ciencia ficción pura, sino que trajo argumentos matemáticos, históricos y arqueológicos súper específicos. Fueron tan provocadores que obligaron a los expertos a sentarse, escuchar y responderle con mucho rigor. Así que hoy, de manera totalmente imparcial, vamos a explorar cómo es que se sostiene esta idea tan impactante. Para entender bien de qué estamos hablando, tenemos que ver exactamente qué parte del pasado está bajo la lupa. Esta hipótesis no ataca toda la historia humana, sino que el supuesto hueco tiene fronteras sumamente precisas. Abarca desde el año 614 hasta el 911 después de Cristo. Todo, absolutamente todo lo que pasó en ese bloque de tiempo es lo que se cuestiona. Estamos hablando del apogeo de la Alta Edad Media, la expansión inicial del Islam, los primeros reinos europeos. Decir que toda esta época fue fabricada es intentar arrancar capítulos enteros del desarrollo de nuestra civilización. Entonces, ¿qué propone en esencia Stiglitz hipótesis del tiempo fantasma? Pues algo aterradoramente simple. Sostiene que esos años, del 614 al 911, jamás pasaron, y que, en consecuencia, todas esas batallas épicas, tratados y personajes famosos de esa época fueron inventados e insertados después en los documentos oficiales. Básicamente afirma que la humanidad saltó de golpe del año 614 al 912 mediante una falsificación masiva. Pero a ver, si por un momento jugamos con esta increíble premisa, la pregunta obligada surge sola. ¿Quién tendría tanto poder y sobre todo el motivo para armar un engaño a semejante escala? Bueno, para buscar a los culpables tenemos que meternos en las sombras de la política medieval, y ahí nos topamos con los supuestos genios detrás de esto. Los dedos apuntan directamente a dos de las figuras más poderosas de la época, el emperador Otón III y el papa Silvestre II. ¿Y por qué lo harían? Pues por una mezcla tremenda de ego y fervor religioso. Resulta que Otón III se moría de ganas de reinar exactamente en el año 1000 después de Cristo. En aquel entonces el cambio de milenio tenía un peso simbólico, profético, casi apocalíptico incalculable. Era el momento para estar en el trono sagrado. Y según la teoría, como se dieron cuenta de que vivían un par de siglos antes de esa fecha mágica, decidieron simplemente adelantar el reloj, falsificando documentos a lo loco para ubicarse justo en el año 1000. Y aquí es donde llegamos a la parte más asombrosa y audaz de toda esta hipótesis. Para rellenar esos casi 300 años que se estaban saltando, estos líderes supuestamente se sacaron de la manga a uno de los personajes más icónicos de toda la historia europea, Carlomagno. Resulta casi cómico pensar en la enorme escala del engaño. Según esta teoría, el famosísimo emperador de los romanos, el mismísimo padre de Europa, sería literalmente un fantasma. La idea sugiere que su figura heroica y sus inmensas conquistas fueron un invento, un guión redactado pacientemente por monjes en oscuros monasterios, solo para darle a Otón III un linaje glorioso que justificara su poder. O sea, un emperador legendario que en realidad nunca respiró un solo día en la tierra. Pero a ver, nos tenemos que preguntar de dónde sacó Heribert Illig todo esto, para soltar semejante bomba y que no lo ignoraran por completo. Su as bajo la manga es un dilema matemático fascinante sobre cómo medimos el tiempo a nivel oficial.
todo se remonta a la famosa reforma del calendario gregoriano en el año 1582. Resulta que el calendario viejo, el de Julio César, tenía un pequeñísimo error de cálculo astronómico que hacía que los años se desfasaran de las estaciones naturales. Cuando el Papa Gregorio XIII quiso arreglar este desastre, ordenó que se saltaran 10 días enteros de octubre para volver a cuadrar todo con el sol. Pero aquí está el detalle clave que Illig notó. Si haces las matemáticas desde la época de Julio César hasta 1582, el desfase real debió haber sido de 13 días, no de 10. Esos 3 días astronómicos que faltan equivalen matemáticamente a unos 300 años. La conclusión de Illig fue súper directa. El Papa solo corrigió 10 días porque esos 300 años extra simplemente nunca existieron. Y ojo, porque esta matemática del calendario agarró muchísima fuerza cuando se combinó con un problema súper real sobre el terreno. El argumento astronómico encontró un extraño respaldo en la arqueología de la Alta Edad Media. Durante años, los arqueólogos en Europa se frustraban muchísimo al excavar buscando ruinas sólidas de entre el año 600 y el 900. Las zanjas mostraban una escasez sorprendente de progreso arquitectónico o artefactos físicos. Por eso a esta época se le conoce popularmente como la Edad Oscura. A simple vista, esta aparente falta de evolución material en la Tierra parecía validar la teoría de Illig de una manera impresionante. Si el suelo no muestra restos de esos 3 siglos y las matemáticas del Papa dicen que sobran 300 años, la historia de la conspiración de pronto se vuelve increíblemente seductora, ¿no creen? Sección El escenario global, examinando la evidencia externa. La historia es atrapante sin lugar a dudas. Todo parece encajar a la perfección si solo miramos dentro del continente europeo. Sin embargo, para probar si cualquier hipótesis histórica es realmente sólida, hay que alejar la cámara y mirar el cuadro completo. Así que vamos a poner a prueba esta conspiración medieval proyectándola al resto del mundo. Y aquí es donde la hipótesis se estrella contra una pared de ladrillos insuperable. Por un lado, la teoría nos pide creer en un complot interno súper secreto en una Europa que estaba bastante aislada y fragmentada en ese momento. Pero por el otro, choca de frente con la realidad rigurosa e independiente de civilizaciones externas que tenían a sus propios eruditos. La gran falla está en la logística. Resulta completamente absurdo pensar que un emperador y un papa europeos pudieran borrar casi 300 años y por arte de magia sincronizar esa mentira monumental con los registros diarios de grandes imperios a miles de kilómetros de distancia con los que apenas y cruzaban palabra. De hecho, la refutación definitiva y más espectacular vino directamente de mirar a las estrellas. Imagínense el ambiente de un vibrante observatorio en la ciudad de Bagdad, en pleno apogeo del califato abasí. Estamos en el año 781 después de Cristo, un año que, según nuestro amigo Illig, no debería existir. Pues resulta que eruditos árabes con un nivel de rigor científico muy superior al de Europa en ese momento miraban el cielo y tomaban notas meticulosas. Ese año en particular, registraron un eclipse solar con una precisión matemática absoluta. Hoy en día, la astronomía moderna nos permite calcular los eclipses del pasado sin un solo milímetro de error. Al hacer las cuentas, esos eclipses documentados por el califato se alinean perfectamente con nuestra línea de tiempo actual. Estos registros independientes demuestran, sin lugar a dudas, que una conspiración europea para inventar 3 siglos a nivel mundial era imposible en la práctica. Nuestro mundo estaba demasiado interconectado como para esconder un hueco de ese tamaño colosal. Sección El eco de la desinformación. Y así es como la teoría medieval queda desmantelada pieza por pieza frente a las abrumadoras pruebas globales. Pero, ¿saben qué hace verdaderamente valioso este análisis? No es simplemente desmentir una idea peculiar sobre la Edad Media, sino darnos cuenta del profundo impacto filosófico que esta teoría tiene para nosotros hoy en día. Ese miedo de que unas cuantas personas en el poder puedan reescribir la realidad manipulando la información es exactamente el mismo terror que sentimos hoy. Solo cambiaron nuestras herramientas. Ya no nos preocupan los monjes encerrados falsificando pergaminos a la luz de las velas. Hoy nuestra ansiedad se llama inteligencia artificial, videos alterados digitalmente, algoritmos ocultos que deciden qué noticias leemos y campañas masivas de desinformación. Esta hipótesis sobre el tiempo robado funciona como un espejo perfecto de nuestras propias preocupaciones modernas sobre quién controla realmente los límites de la realidad. Llegamos hacia el final de nuestro recorrido, pero no me quiero despedir sin dejarles una última reflexión que se tiene que quedar resonando. Todo nuestro conocimiento del mundo se basa en la inmensa confianza que depositamos en los registros de quienes nos precedieron.
La historia documentada no es una piedra sólida e inmutable, es una cadena súper frágil de testimonios humanos. Si en algún momento la humanidad consideró debatir que unos pocos líderes pudieran inventar 3 siglos enteros con solo tinta y papel, el desafío existencial al que nos enfrentamos hoy es infinitamente mayor. ¿Cómo detectaríamos una mentira a gran escala en nuestro propio mundo hiperconectado, cuando la tecnología actual puede fabricar realidades completamente idénticas a la verdad en cuestión de segundos? Es un recordatorio poderosísimo sobre lo frágil que es el conocimiento y la vital importancia de examinar con espíritu crítico cada narrativa que nos presentan como un hecho absoluto. Así que ya lo saben, mantengamos siempre la curiosidad bien despierta en la búsqueda de la verdad.